Hola hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Es un placer saludarles. Hoy estamos llegando al momento del sermón. Seguramente ya hicimos todo según nuestro orden de culto. Ya leímos nuestro texto que se encuentra en Hechos capítulo 4 del 1 al 12. Y el versículo 12 es en el que vamos a poner especial atención. Doy gracias a Dios porque nos permite llegar a esta cuarta sola de 5 que son. Posteriormente vamos a estar predicando los 5 puntos calvinistas. Vamos a estar llevando a cabo esta doctrina, esta sana doctrina que es completamente bíblica, queridos hermanos. Voy a leer el versículo número 12, después de que ya ustedes leyeron todos los versículos, llegando al 12, y dice ahí en el versículo 12 del capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le voy a pedir, querido hermano, estimado oyente, que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración poniéndonos en las manos de Dios. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos, Padre bendito, acercarnos a tu palabra, pero sobre todo, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, por darnos ese privilegio de estar en unión, Padre Santo, en comunión contigo. Queremos aprender más cada día de ti, Señor, para llevar una vida de acuerdo a tus reglas, a tus estatutos, a tus propósitos, Padre. Señor, gracias por la vida que nos das. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestra vida el día de hoy y siempre. Abrimos, Señor, o abre nuestro corazón para que podamos, Señor, entender cuál es tu bendita voluntad. Señor, en tus manos estamos. Permíteme a mí, Señor, hablar solamente palabra tuya. Que tu Espíritu Santo nos llene. Que tu Espíritu Santo, Señor, me dé el entendimiento, Padre Santo. Me dé las palabras para que tu pueblo escuche, Señor. Y si alguien ha de ser salvo, Señor, tú ya lo escogiste. Y seguramente va a escuchar, Señor, este sermón. Y tú, Padre bendito, harás tu obra a través de tu Espíritu Santo. En tus manos estamos, Padre. Y con tu unción es que vamos a celebrar este sermón. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. A ti sea la honra y la gloria por siempre, bendito Dios. Amén. Como les decía hace un momentito, queridos hermanos, estamos llegando ya a la cuarta sola. Damos gracias a Dios porque en las olas anteriores hemos aprendido, hemos ido a la palabra de Dios, hemos meditado. Hoy llegamos a la cuarta sola, que es solo Cristo. Solo Cristo. En ningún otro hay salvación. El apóstol Pedro dice estas palabras. En ninguno. Oudeis. Palabra griega que significa ni siquiera uno. Nadie. Ninguno o nada. Así que según este texto citado por el mismo apóstol Pablo, no hay salvación por medio de santos, ni por medio de vírgenes, ni por medio de tradiciones, ni por medio de obras, ni por medio de ninguna religión, ni ningún hombre. Solo en Cristo, solo en su nombre, solo Cristo. Luego de esto dice el versículo ya escrito arriba, en el versículo 12. ¿Cómo Pedro sabía esto? Que en ninguno hay salvación. Primero, porque el Espíritu Santo era el que estaba dando la palabra que tenía que decir a las palabras que estaban ahí presentes. En segundo lugar, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 7, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el único camino a la salvación de nuestras almas es Jesús. No hallaremos salvación si no es por medio de Él. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12, de ahí de
la escritura de Hechos de los Apóstoles, que escribe Lucas, Pedro predica osadamente a los líderes judíos. Entonces Pedro, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por medio de los muertos, por él, este hombre está entre vosotros y en presencia de ustedes sano. Este Jesús es la piedra angular reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Él fue instantáneamente lleno del Espíritu Santo. Nuevamente, evidentemente por su audacia y habilidad sobrenatural para hablar el Evangelio, directamente llegó al meollo del asunto. La llenura del Espíritu Santo que Pedro experimentó allí en Hechos 2:4 junto con los otros discípulos no fue un evento de una sola vez. Era algo que Dios quería seguir haciendo en sus vidas, esa llenura. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre, dice el apóstol Pedro, el tono de la respuesta de Pedro muestra que él no estaba intimidado por el concilio, aunque humanamente hablando debería de haber sido intimidado por el mismo concilio que envió a Jesús a la crucifixión. ¿Qué beneficio? La lógica de Pedro fue penetrante. ¿Por qué? ¿Por qué se nos juzga por un beneficio hecho? Dice Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Pedro predicó a Jesús, el Jesús que ellos habían crucificado, a quien Dios resucitó de los muertos, el Jesús quien sanó a ese hombre que estaba delante de ellos. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, les dice Pedro. Lo citado en el Salmo 118:22 fue apropiada. Jesús fue rechazado por hombres, por aquellos líderes, pero fue exaltado por su Padre. Escribe el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. Pedro no solo proclamó a Jesús como el camino de salvación, sino como el único camino de salvación. La idea que en ningún otro hay salvación y de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es difícil de aceptar para muchos, pero está claramente declarado. ¿O cómo odia el mundo tales declaraciones? Si quieres que se rían de ti, si quieres que se burlen de ti, que te odien hasta que te persigan, entonces testifica las declaraciones exclusivas de Jesucristo. Instintivamente el hombre contesta, ¿no hay otra manera en que me pueda salvar a mí mismo? ¿No es Jesús solo para aquellos que no pueden salvarse a sí mismo? No. Si vas a ser rescatado, si vas a estar bien con Dios, Jesús lo va a hacer. No hay nadie más. Significa esto que todos deben de tomar una decisión personal por Jesucristo para ser rescatados del peligro eterno. ¿Y qué del bebé que muere? ¿Qué pasa con él? ¿Qué de las personas que nunca han oído de la palabra de Jesús, hablar de Jesús? ¿Podemos decir que Dios tratará con ellos de manera justa? ¿Y los que sean salvos serán rescatados por la obra de Jesús? Aún
si les falta un conocimiento completo de Jesús. Pero ¿qué de ti que has escuchado y que quizás has rechazado? Si alguien desea creer que todos son salvos o que existen muchos caminos al cielo o que uno puede tomar lo mejor de todas las religiones y moldearlas a una, bien, créelo y sufre las consecuencias. Pero por favor, no digas que esto enseña la palabra de Dios. Pedro está diciendo lo que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Solo Cristo enseña que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro. Este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe de ser motivo de confianza, sino Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe de competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe de ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Jesucristo, no fe en la fe, o en las oraciones, o en la iglesia. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador, no hay más. De hecho, las propias Escrituras nos advierten de las consecuencias de poner nuestra confianza en alguien que no sea Cristo. Jeremías 17:5 nos dice: esto dice el Señor, malditos, que significa abominable, son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Jeremías 17:7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. A la luz del Nuevo Testamento, no es que Dios se complazca en maldecir o sea Él que nos maldiga. Lo que realmente significa es que estamos bajo maldición y esta maldición no puede ser revocada por ningún hombre, o que ningún hombre tiene la potestad de anular esta maldición. Pero somos bendecidos cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Precisamente, solo Cristo tiene la autoridad y el poder para anular. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice: anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La maldición del pecado, haciendo así que seamos benditos. Tal como dice Juan 3, del 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Que la condenación consiste en no creer en Cristo como el único Redentor. La Reforma es un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo, como único mediador entre Dios y el hombre, mientras la iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y que las almas son detenidas ahí, son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Los santos deben de ser invocados y venerados, y que sus reliquias deberían ser veneradas. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Jesucristo. Como dijo Juan Calvino, el reformador francés, en las
en los institutos de la religión cristiana. Intervino Cristo e intercedió por nosotros, tomó sobre su espalda la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios. Que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres. Que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente a Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Jesús es el inicio y el medio y el fin de la experiencia cristiana. Y ser cristiano es vivir una vida de comunión diaria con Jesús. Sin embargo, el peligro que muchos cristianos corren es el de querer teorizar también la experiencia cristiana. Creen que el compañerismo con Cristo es simplemente cantar y mencionar a Jesús en todo momento. Sin duda esto es bueno, pero no es suficiente, porque la verdadera comunión con Cristo tiene dos aspectos muy importantes. El primero es el tiempo que se pasa con Cristo. ¿Cómo puedes pasar el tiempo con Cristo? Orando y meditando en su palabra. El segundo es tener presente a Jesús a lo largo de todos tus días, por encima de todas las actividades que realizas. Para que esta segunda experiencia sea posible, es necesario participar de la primera. ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando al estudio de la palabra de Dios, a la meditación de la misma, a la oración? Esta pregunta, háztela el día de hoy, querido hermano, estimado oyente. ¿Estás realmente teniendo comunión con Cristo? Cuando al empezar el día separas tiempo para meditar y orar, es como si estuvieses abasteciendo el vehículo de combustible. Si el tanque está lleno, el vehículo puede andar. Si no, te quedarás parado en cualquier lugar de la carretera. Haz de este día un día de victoria en Cristo, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, solamente por Cristo, por la obra que hizo Él en la cruz del Calvario. Solo Cristo salva. No hay ningún otro medio, no hay ningún otro argumento, no hay nada que te pueda salvar. Solo Cristo. Hoy que escuchaste este sermón, hoy que la palabra de Dios te habló, te invito a que inclines tu rodilla y le digas al Señor: he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Ten misericordia de mí. Acepto que soy pecador, lo reconozco y hoy quiero recibir la salvación a través de Jesucristo. Haz esta declaración delante de Dios y Él, que es rico en misericordia, te perdonará y te salvará. No hay otra cosa. No tienes que pagar nada. No tienes que dar nada. No hay trabajo que tengas que hacer. Solamente por gracia, que es un regalo, el Señor te da la fe para que creas en Jesús y la obra que hizo en la cruz del Calvario. Esto es lo que realmente te salva. Solo Cristo. Solamente en Él. Gracias, querido hermano, por escuchar estos sermones. Gracias, querido oyente, por escuchar la palabra de Dios. Siempre está atento a ella. El Señor te está hablando. El Señor quiere que formes parte de su familia. El Señor te quiere salvar y llevarte a los lugares celestiales.
Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Palabras de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te pido que sigas orando, que sigas meditando, que apartes tiempo. No dejes la palabra de Dios para el último. No dejes la enseñanza para cuando tengas tiempo. Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está diciendo qué debes de hacer. Está atento a Él. Que el Señor te bendiga.